4 jóvenes universitarios son brutalmente asesinados mientras dormían. Una casa compartida, 2 testigos, 0 sospechosos visibles y una comunidad entera paralizada por el miedo. Este es el caso de Los 4 de Idaho, uno de los crímenes más desconcertantes y aterradores de los últimos años. Bienvenidos a Tras el Crimen, donde cada caso tiene voz. Yo soy Tu Nombre, y hoy les traigo la historia completa del caso que sacudió a Estados Unidos en noviembre de 2022. Moscow es una pequeña ciudad universitaria al norte del estado de Idaho, rodeada de colinas y campos tranquilos. Un lugar donde el crimen es casi inexistente, o al menos, lo era. En el 1122 de King Road vivían 6 jóvenes estudiantes de la Universidad de Idaho. Aquella casa, de 3 pisos, era su refugio, su espacio seguro, su hogar. Lo que nadie imaginaba era que en una sola noche, ese lugar se convertiría en la escena de uno de los crímenes más impactantes de los últimos años. Kyle Goncalves, de 21 años, era extrovertida, divertida y estaba a punto de graduarse. Había regresado a Moscow solo por el fin de semana, para despedirse antes de mudarse a su nuevo trabajo en Texas. Había terminado con su exnovio, Jack Ducoeur, pero aún tenían contacto. De hecho, le mandó varios mensajes esa misma noche. Kyle dormía en el tercer piso, junto a su mejor amiga de toda la vida, Madison Mogen. Maddie, también de 21 años, era risueña, sociable, con una energía que contagiaba. Estudiaba marketing y tenía una relación estable con su novio Jake. Maddie y Kyle eran inseparables. Se conocían desde la infancia, crecieron juntas y ahora compartían cuarto. Esa noche también compartieron cama. Un piso más abajo vivía Sana Kernodle, de 20 años. Amaba el deporte, era espontánea y auténtica. Esa noche, había salido a cenar con su novio, Ethan Chapin, quien no vivía en la casa pero solía quedarse con ella. Ethan, estudiante de recreación deportiva, era un chico alegre, querido por todos. Un trillizo muy unido a sus hermanos. Finalmente, en la planta baja estaban Dylan Mortensen y Bethany Funke. Más reservadas, también estudiantes. Esa noche, ambas sobrevivieron. Dylan incluso llegó a ver a un hombre enmascarado salir de la casa, pero en el momento, no supo qué significaba realmente lo que había visto. 6 jóvenes compartiendo una casa. Todo comenzó la noche del sábado 12 de noviembre de 2022. Era un fin de semana tranquilo en Moscow, Idaho, una ciudad universitaria conocida por su ambiente relajado y seguro. Los estudiantes se preparaban para los últimos días del semestre y muchos, como los jóvenes del 1122 de King Road, simplemente disfrutaban de una noche más entre amigos. Esa casa era el hogar de 6 estudiantes universitarios. Esa noche, Kyle Goncalves y Madison Mogen salieron a divertirse al centro de la ciudad. Visitaron un bar muy conocido llamado The Corner Club y luego pasaron por un carrito de comida, donde fueron grabadas por una cámara de seguridad alrededor de la 1:40 de la madrugada. Se las veía tranquilas, charlando y riendo como cualquier otra noche de fin de semana. Cerca de la misma hora, Sana Kernodle y su novio Ethan Chapin regresaban también a la casa, luego de asistir a una fiesta en una fraternidad cercana. Bethany Funke y Dylan Mortensen, las otras 2 compañeras de cuarto, ya estaban dentro de la casa, probablemente descansando. Hasta ahí, todo parecía normal. Pero algo cambió entre las 4 y las 4:25 de la madrugada. En ese breve intervalo, una persona no identificada en ese momento entró a la casa por una puerta lateral. Se movió por los pasillos en silencio y sin despertar a nadie más, atacó a 4 de los 6 jóvenes que se encontraban allí. Kyle y Maddie estaban en el tercer piso, dormidas en la misma cama. Sana y Ethan estaban en el segundo piso, también descansando en la misma habitación. Los 4 fueron encontrados sin vida horas más tarde, en sus respectivos cuartos. Lo más inquietante es que Dylan, en el primer piso, escuchó algunos ruidos durante la madrugada. Pensó que era una situación normal entre sus compañeros, quizá alguna discusión o alguien llorando. Incluso vio a un hombre caminando por el pasillo con ropa oscura y una mascarilla cubriéndole la boca. Pero no llamó a nadie. Cerró la puerta y permaneció en su habitación.
No fue hasta las 11:58 de la mañana cuando alguien desde dentro de la casa, utilizando el teléfono de otra persona, llamó a emergencias, diciendo que había alguien inconsciente. Cuando la policía llegó, lo que encontraron los dejó sin palabras. 4 jóvenes estudiantes, con todo por delante, habían sido asesinados en una noche en la que nada parecía fuera de lo común. La comunidad universitaria quedó paralizada. Las clases se suspendieron. El miedo y la incertidumbre se extendieron rápidamente. Nadie entendía quién podía haber hecho algo así, ni por qué. Y así comenzó una investigación que mantuvo en vilo a todo un país. La casa de King Road se convirtió rápidamente en el centro de atención nacional. El vecindario estaba paralizado. El campus, en silencio. Y las preguntas eran muchas, pero las respuestas, escasas. Durante los primeros días, la información era muy limitada. La policía local pidió paciencia y discreción, mientras los agentes del FBI y la Policía Estatal de Idaho se unían al caso. No hubo un sospechoso claro desde el inicio. Tampoco se encontraron señales de entrada forzada ni objetos robados. Solo un escenario que dejaba a todos desconcertados. Pero mientras las cámaras y los titulares apuntaban a la casa, los investigadores trabajaban en silencio, y no tardaron en encontrar una pista clave, un cuchillo militar, o más bien, la funda de uno, que había sido abandonada junto al cuerpo de Maddie. Esa funda tenía una huella de ADN parcial. Al mismo tiempo, las cámaras de seguridad del vecindario comenzaron a revelar algo extraño. Un Hyundai Elantra blanco había pasado varias veces frente a la casa durante la madrugada del crimen. Entre las 3:29 de la madrugada y las 4:20 de la madrugada, ese vehículo dio vueltas por la zona en un patrón que llamó la atención de los analistas. Poco después, se lo vio salir rápidamente del área. Los investigadores comenzaron a buscar todos los Hyundai Elantra similares registrados en la región. Uno de ellos estaba a nombre de un joven doctorando en criminología de la Universidad Estatal de Washington, Brian Christopher Koberger. A solo 15 minutos en coche de la casa del crimen. La policía no actuó de inmediato. En lugar de eso, comenzaron a seguirlo, a rastrear su teléfono, su auto, sus movimientos, incluso su historial académico. Brian era un estudiante de doctorado en criminología, conocido por ser reservado, pero también muy interesado en el comportamiento criminal. Unos meses antes, había publicado una encuesta en línea preguntando a exconvictos cómo se habían sentido antes, durante y después de cometer un delito. La comunidad online comenzó a sospechar. Las piezas comenzaban a unirse. Los registros telefónicos mostraban que el celular de Brian había estado en las inmediaciones de la casa de King Road al menos una docena de veces antes del crimen. En la mayoría de los casos, en horario nocturno o de madrugada. Y aunque su teléfono estuvo apagado la noche del crimen, volvió a activarse justo después, mientras viajaba por las carreteras de Idaho hacia Pensilvania, donde vivía su familia. Los agentes decidieron moverse con cautela. Viajaron hasta Pensilvania en secreto y recogieron una muestra de ADN del padre de Brian, tras recuperar basura de su casa. Los resultados fueron contundentes. La huella genética del padre coincidía en un 99,9% con la encontrada en la funda del cuchillo. Finalmente, el 30 de diciembre de 2022, Brian Koberger fue arrestado en casa de sus padres, en Albertsville, Pensilvania. La noticia se difundió de inmediato por todo el país. Era un giro que nadie esperaba, un joven brillante, con estudios avanzados sobre criminología, detenido como sospechoso del crimen que había sacudido a toda una comunidad. Cuando lo llevaron ante el juez por primera vez, se declaró no culpable. Pero la fiscalía estaba decidida a ir a fondo. Las pruebas técnicas, el análisis de ADN, los patrones de movimiento, los registros de autos y teléfonos, todos apuntaban en la misma dirección. Y así, con el paso de los días, llegaron los resultados forenses. Lo que se descubrió no solo confirmó que los 4 estudiantes fueron atacados mientras dormían, también dejó claro que el crimen fue planificado, ejecutado con frialdad y con un nivel de violencia que dejó conmocionados incluso a los propios investigadores. Vamos a repasar, con cuidado y respeto, qué se supo de cada uno.
Bella Madison Mogen, 21 años. Madison fue encontrada en el tercer piso, junto a su mejor amiga Kaylee. Dormían en la misma cama. Según el informe, Madison recibió varias heridas punzantes en el pecho y en el cuello, muchas de ellas profundas y en zonas vitales. La forense concluyó que murió casi de inmediato, sin tiempo de reaccionar. No tenía heridas defensivas, lo que sugiere que no llegó a despertarse. Bella Kaylee Goncalves, 21 años. Kaylee fue hallada al lado de Madison, y su caso llamó la atención por un detalle importante. Ella tenía más heridas que las demás víctimas, particularmente en el área del pecho y el hígado. El número exacto no fue publicado oficialmente, pero fuentes cercanas a la investigación hablaron de al menos 10 a 12 heridas. Esto hizo pensar a los investigadores que Kaylee pudo haber sido el objetivo principal del ataque. Bella Ethan Chapin, 20 años. Ethan estaba en el segundo piso, junto a su novia Sana. Fue atacado probablemente al salir de la habitación o al intentar protegerla. Recibió varias heridas en el pecho y el abdomen y fue hallado justo afuera de la habitación, lo que indica que el atacante lo sorprendió en movimiento. Su muerte fue rápida. No presentó muchas señales de defensa. Bella Sana Kernodle, 20 años. Sana fue la única víctima que sí se enfrentó a su atacante. Tenía heridas defensivas en los brazos y las manos, lo que muestra que luchó, se movió, intentó defenderse. También presentaba varias heridas en el torso y, según los registros, probablemente fue la última en ser atacada. Los forenses creen que estuvo despierta durante parte del asalto, lo que hace su historia aún más dolorosa. Después de meses de espera, audiencias, pruebas forenses y cobertura mediática, el caso finalmente llegó a su cierre. El 2 de julio de 2025, Bryan Kohberger, el principal sospechoso por los asesinatos de los 4 estudiantes de la Universidad de Idaho, se declaró culpable de todos los cargos. No hubo un juicio largo ni necesidad de que las familias tuvieran que revivir todo frente a un jurado. A cambio de su confesión, la fiscalía retiró la posibilidad de solicitar la pena de muerte. Bryan Kohberger fue condenado a 4 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada víctima, más 10 años adicionales por el cargo de allanamiento. No tendrá posibilidad de libertad condicional ni apelaciones. Pasará el resto de su vida en una prisión de máxima seguridad del estado de Idaho. La audiencia de sentencia, celebrada el 23 de julio de 2025, fue profundamente emocional. Allí, las familias de las víctimas pudieron hablar por última vez ante él. Christy Goncalves, madre de Kaylee, dijo frente al tribunal: "El infierno te estará esperando. Ahora eres oficialmente propiedad del estado de Idaho". Dylan Mortensen, una de las 2 jóvenes que sobrevivieron aquella noche, habló por primera vez en público. Describió el trauma que ha vivido desde aquel momento, las pesadillas, la culpa, y cómo su vida cambió para siempre. Sus palabras reflejaron el dolor de una testigo que vio y escuchó parte del horror, y que todavía está tratando de encontrar paz. El juez Stephen Ibler fue claro en su sentencia. Dijo que los crímenes fueron brutales, sin sentido y cuidadosamente planificados. Aseguró que prolongar más el caso sería seguir dándole visibilidad al asesino, y por eso cerró el procedimiento con firmeza. Kohberger, por su parte, no expresó ninguna emoción. No pidió perdón, no habló, no mostró arrepentimiento. Permaneció callado durante toda la audiencia. El caso de los asesinatos de Idaho sigue en curso, y aunque las pruebas apuntan a Bryan Kohberger, la defensa ha sembrado dudas sobre su culpabilidad. ¿Se hará justicia para las víctimas o quedarán preguntas sin respuesta? Como siempre, la última palabra la tendrá la justicia, pero también la opinión pública. ¿Qué piensan ustedes, criminólogos de corazón? ¿Creen que las pruebas son suficientes para condenarlo?